Hoy vamos a referirnos a una publicación de Cuadernos Templarios. Su nombre o título es Los 4 caminos para llegar a la Orden del Temple. Dice así: la Orden del Temple fue sin duda alguna la orden militar sobre la que más páginas se han escrito. Eso sí, unas con más fortuna que otras. Pero, ¿quiénes fueron los templarios? ¿Qué fue la Orden del Templo? Poco a poco, a través de Cuadernos Templarios, conoceremos desde la documentación cómo fue la apasionante vida de esta orden militar. Posiblemente la respuesta más fácil e incluso lógica a estas dos preguntas sería la de definir a los templarios y a la orden como los monjes guerreros. Quizás estas sean las palabras que mejor han definido a los caballeros templarios durante años. Los templarios eran monjes guerreros. Pero incluso este concepto, el de monje guerrero, está envuelto en el mito y la leyenda. Hoy todos los grandes medievalistas como Carlos de Ayala, Barquero o García Fitz coinciden en describir a los templarios como freires, no como monjes. Los monjes no pertenecían a órdenes internacionales como lo era el Temple, sino a congregaciones autónomas que se regían, eso sí, por reglas internacionales, que no es lo mismo. Tampoco fueron religiosos, o por lo menos no iniciados, ya que hacían votos como los cofrades. No estaban ordenados, no podían dar la comunión, ofrecer Eucaristía o consagrar. No tenían rango de diáconos o presbíteros. Por eso necesitaban de capellanes ordenados en las congregaciones. Así pues, el término correcto sería el de laicos religiosos, pudiéndolos comparar con los actuales cofrades. Pero ¿cómo podemos acercarnos a la historia de la Orden del Temple? Pues podemos hacerlo, al menos desde nuestra opinión, de 4 formas o maneras diferentes. Podemos tomar 4 caminos. El primero de ellos, evidentemente, es el de las novelas, las series televisivas y las películas de cine. Este es el camino natural, el habitual, es el camino mediante el cual todos, o casi todos, hemos entrado en contacto con la Orden del Temple. Es un camino que nos despierta la curiosidad. ¿Quiénes eran los templarios? Sin embargo, es un camino en el que no se necesita, en la mayoría de los casos, una seriedad absoluta ni una documentación exhaustiva y rigurosa. Decía Pío que la novela es un saco sin fondo donde cabe todo. Y eso hoy día es aplicable a la televisión y al cine. Es un camino apetecible donde tanto el autor o director como el público dejan correr su imaginación entremezclando personajes y hechos verídicos con actos fantásticos y ficticios que en muchas ocasiones nos pueden confundir. El segundo de ellos es el camino de la leyenda y de la tradición. Casi desde el momento del nacimiento de la Orden del Templo, estas leyendas, que muchas veces se han mantenido gracias a la tradición oral, han acompañado al Temple hasta nuestros días. Son historias que forman parte de nuestra tradición popular, de nuestro paisaje y de nuestro paisanaje. Igual que ocurre con el primer camino, en estas leyendas se mezcla fantasía y realidad, rematando la historia con esa moraleja o enseñanza final propia de las leyendas tradicionales. Es un camino, sabiendo separar la paja del trigo, muy recomendable, ya que es un camino de reencuentro con nuestras tradiciones y costumbres. El tercero de ellos es el de la documentación histórica.
Es el camino más complicado, el más duro. Enfrentarse cara a cara con la documentación no es fácil. Horas, días, meses, años, revisando documentos, datos, fechas, es el camino más complicado y en ocasiones desagradable, pero es sin dudas el camino más gratificante cuando se consigue encontrar lo que se busca. Para Cuadernos Templarios es, hasta la fecha, el único camino a seguir si queremos saber de una forma veraz quiénes fueron los templarios y qué fue la Orden del Templo. Y finalmente, el cuarto de ellos es el esoterismo, la sabiduría secreta y los grandes misterios y enigmas guardados por el Temple, el de los herederos de la orden y conocedores de los grandes secretos templarios que solo comparten con sus círculos internos de conocimiento y que con su palabrería embaucan a los incautos. Es el camino más peligroso, es el camino que nunca deberíamos comenzar, que nunca deberíamos andar. El historiador Alain de Murger decía que la bibliografía del Temple es más que abundante, pero científicamente dudosa. El Temple alimenta, junto con los cátaros y Juana de Arco, uno de los filones inagotables de la pseudohistoria, la que tiene por objetivo ofrecer a los lectores ávidos su ración de misterios y secretos. No debemos olvidar, aunque a muchos les pese, que la Orden del Templo se disolvió en el año 1312, mediante la bula Vox in Excelso. En ese momento el Temple dejaba de existir y es muy fácil hoy día atribuirle todo sin importar qué. El esoterismo, tan de moda desde hace ya tiempo, hace fundar como ciertas hipótesis más que dudosas históricamente, produciendo un gran perjuicio cultural a la historia de la Orden del Templo y creando confusiones en la cultura popular. No cabe ninguna duda que el funesto final de la Orden, acusada de todas las barbaridades posibles y de la trágica muerte de su último maestre en la hoguera, es el caldo de cultivo perfecto para que a su alrededor nazcan y crezcan sin problemas todo tipo de conjeturas que poco o nada tienen que ver con su historia. Ahora bien, en este canal, en otras ocasiones, hemos conversado acerca de la continuidad, legitimidad o sucesión histórica de la Orden del Templo. Algo que a estos hermanos de Cuadernos Templarios se les olvidó mencionar o no lo mencionaron adrede. Y se trata de el surgimiento o la creación de la Orden de Cristo en el Reino de Portugal en el año 1318 aproximadamente, autorizada por el rey Dionis o Dionisio, apodado el Labrador, y certificada o autorizada también, o sea, reconocida por sucesivos pontífices. Si nos detenemos a pensar un poco en que la orden se disuelve en 1312, pero todavía no era del todo efectiva esta disolución, puesto que el maestre Jacques de Molay es ajusticiado en la hoguera en el año 1314. Podemos decir que durante esos 2 años, de 1312 a 1314, la orden todavía seguía viva. Al menos sus efectivos existían todavía, tanto en el Reino de Francia como en la península ibérica y en otras latitudes. Ahora bien, una vez que se ejecuta en la hoguera al maestre Jacques de Molay,
en 1314, ocurre o le sucede a esto un periodo de, digamos, de oscuridad o sea que la orden pasa a un segundo plano, como que hay una pausa allí, pero no desaparecen los templarios, porque cuando en 1318 se funda la Orden de Cristo en Portugal, es con los mismos templarios que ocupan los mismos enclaves que tenía la Orden del Templo. ¿Qué sucedió con estos templarios en Portugal desde 1314 a 1318 que se funda la Orden de Cristo? Sencillamente estaban allí, no habían desaparecido, porque nadie puede decir, no está documentado que se creó la Orden de Cristo con un grupo de personas que no tenían ningún vínculo con la Orden del Templo medieval. Y no me voy a referir a la Orden de Montesa, todavía. Vamos a centrarnos en la Orden de Cristo, que fue realmente la continuación histórica de la Orden del Templo medieval. La cruz era muy parecida, muy similar. Si bien podemos apreciar que la cruz que distinguía a los templarios, la más, digamos, la que más los identificaba, era una cruz patada o paté, lo que la convertía en una cruz de 8 puntas, aunque no del tipo que la llaman de la Orden de Malta, ¿no? La cruz de Malta, ¿no? O sea, la llaman así, pero realmente algunos afirman, algunos aseguran que esta cruz fue usada también por los templarios, a diferencia de la Orden de Malta, que usaba la cruz blanca. Los templarios la usaron de gules, o sea, roja. Entonces, esta Orden de Cristo adopta una cruz también muy típica de ella, pero sus puntas se ensanchan, buscando también esta similitud con la cruz paté de los templarios, y es digno de admirar, de reconocer, de identificar a la Orden del Templo en la Orden de Cristo. La única diferencia es que la cruz de la Orden de Cristo no era completamente roja, pero tenía estas características. Además que, si recordamos, la Orden de los Caballeros Templarios, en sus inicios se denominó o se llamó Pauperes Commilitones Christi, pobres compañeros de Cristo, o la Orden de los Compañeros de Cristo, de los pobres compañeros de Cristo. Y esto, cuando lo asemejas a la Orden de Cristo, pues sencillamente se cambian, o sea, se suprimen dos palabras, pobres compañeros, y se mantiene Orden de Cristo. Es decir, que guarda una similitud muy grande, una similitud abismal, que no puede despreciarse, que no puede ser pasada por alto. Entonces, cuando estas personas hacen las publicaciones y afirman, defienden que a capa y espada que la Orden del Templo se suprimió y desapareció en 1312, y luego sus últimos vestigios o efectivos desaparecen con la ejecución en la hoguera del último maestre, Jacques de Molay, en 1314, realmente están obviando la historia posterior, la sucesión histórica real de la Orden del Templo en la península ibérica, en el reino de Valencia y en el reino de Portugal. Esto para muchos realmente
quizás no tiene mucho sentido, porque dicen, bueno, sí, surgió la Orden de Cristo y es una continuación, pero nosotros hablamos de la orden del templo o de los pobres compañeros de Cristo, no de la orden de Cristo, pero es que no puedes desvincular una de la otra, porque realmente eran los mismos templarios, con los mismos enclaves que poseían los templarios en el reino de Portugal. Recordemos también que Portugal inicia los viajes precolombinos, o sea, incluyendo los viajes colombinos al continente americano. Y esto obviamente no era casual, como tampoco fue casual que las velas de los navíos portugueses llevaran la insignia de la Orden de Cristo, que es lo mismo que enarbolar la insignia de la Orden del Templo, en el descubrimiento de nuevas tierras, de otros lugares donde otrora se especula que estuvieron los templarios con su gran flota, que como todos sabemos, los templarios no solo eran excelentes banqueros, sino que tenían una flota que era operada por unos navegantes que vamos a decir que también eran excelentes. Y entonces ya estamos hablando de una orden que no solamente combatía en Tierra Santa, y no solo estamos hablando de una orden que poseía una gran red de encomiendas y preceptorías en toda Europa y en el Reino Unido, en Inglaterra y posteriormente en Escocia, pero centrándonos más en la península ibérica y en el Reino de Portugal. Si la orden tenía tantas encomiendas y preceptorías, castillos, y hasta llegó a construir un convento en la ciudad de Tomar, en Portugal, y por supuesto este convento se le denominó el convento de la Orden de Cristo o el convento de Cristo. Continuamos hablando de los templarios en el Reino de Portugal. También, obviamente, la Orden del Templo fue la que fundó la ciudad de Tomar. Pero no solo la ciudad de Tomar, sino también el Reino de Portugal como tal es la primera nación templaria de la que se tiene conocimiento, porque vamos a analizar, vamos a entrar en un detalle aquí, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis que para muchos puede resultar en especulación, pero no lo es. ¿Por qué la península ibérica, por qué España nunca le arrebató a los portugueses, ¿no? Esos territorios que ellos se cogieron para sí, delimitando sus fronteras y separándolas, separando esta región de lo que es el reino de España, de lo que es España actualmente? ¿Por qué nunca hicieron presión para que, hoy día no existiría Portugal? Toda la península ibérica sería España. Entonces esto llama mucho la atención, ¿no? Del por qué esa nación portuguesa se mantuvo y hasta nuestros días sigue siendo Portugal, o el puerto del Grial, que es la etimología, que es la traducción de la palabra Portugal, según algunos historiadores, algunos escritores, algunas personas más entendidas en el tema. Entonces no podemos afirmar absolutamente que la orden se suprimió, se disolvió y desapareció con la bula
vox in excelso. También los que hacen alusión o mención de esta bula se olvidan de que existe un documento que fue firmado, escrito y fechado en el castillo de Chinon, y por esto se le denomina el pergamino de Chinon. Y en este pergamino se disuelve a los templarios de todas las acusaciones de herejía y todas estas infamias que fueron el detonante de la, vamos a decir, de la desaparición pública, al menos en Francia, de la Orden del Templo. Esto unido a que se había perdido Tierra Santa, pero es que los templarios no tenían la culpa de que se perdiera la Tierra Santa. Recuerden que muchos de los cruzados que iban a la Tierra Santa a conquistar o proteger los santos lugares, muchos de ellos regresaban a Europa porque daban por concluida su misión, su penitencia, lo que se habían propuesto ir a hacer allí, ¿no? Supuestamente a expiar sus pecados, ¿no? Bueno, era la idea, ¿no? El mandato de la Iglesia, la promulgación de las cruzadas transita por varias vías. Una, con el objetivo de socorrer al emperador Alejo I Comneno y preservar para la cristiandad no solo la Europa medieval, sino también la Europa, el Imperio Bizantino, la parte esta más oriental del cristianismo, ¿no? Y recuperar lo que se le llama la ciudad santa de Jerusalén, o sea, los santos lugares, los lugares donde nació y vivió Jesucristo. Entonces, otra de las cuestiones que impulsó a este llamamiento a la promulgación de las cruzadas fue también acabar con las luchas internas que existían en Europa entre los principales monarcas o caudillos cristianos, y hacerles entender que si iban a Jerusalén a conquistar la ciudad santa, expiaban sus culpas, sus pecados y o sea, le eran perdonados. Esto inflamó el pecho, los corazones de estos cruzados, de estos fieles devotos, de estas personas muy religiosas. Algunos los llaman fanáticos. Yo diría que la fe exacerbada de aquella época era una fe más fidedigna que la fe actual, que la fe moderna, que dicen profesar muchos llamados cristianos, cuyo actuar cotidiano dista mucho de ser el ejemplo que Jesucristo nos había legado. De la misma forma, la Iglesia Católica Romana acometió o llevó a cabo una serie de desmanes, de asesinatos, de hechos de sangre que si Jesucristo estuviera presente en estos tiempos, obviamente rechazaría o iba a criticar duramente, porque él no era partidario de la violencia, aunque existe un pasaje bíblico en el que toma un haz de cuerdas y expulsa de manera violenta a los vendedores y cambistas que realizaban estos menesteres en el templo de Jerusalén, que la Biblia lo atribuye al templo de Dios, al templo del Padre de Jesús, cuando realmente este templo era el que identificaba al Dios Yahvé, al Dios de los hebreos,
de los judíos, o sea, del pueblo de Israel. No tiene sentido pensar de que un templo de piedra o una edificación aquí en la tierra sea la morada de un Dios, ¿no? La morada de Dios es el templo del Espíritu, es el alma, es la propia persona, el ser humano, y este es el templo que debe fortalecer, que debe no solo edificar constantemente, sino fortalecer. Pero bueno, eso es otro tema. En definitiva, no podemos hablar de una supresión o eliminación total, de una desaparición total de la orden del templo, cuando después de su disolución surgieron otras tantas órdenes, algunas inspiradas en la orden del templo y otras con efectivos, con miembros templarios y que ocupaban los mismos territorios que ocupó la orden del templo del siglo XII. Entonces, con esto no queremos echar por tierra o cuestionar del todo el trabajo de Cuadernos Templarios de Valentia Medievalis, sino acotar, hacer agregarle que a pesar de que la orden fue suspendida, no desapareció. Y esto no es burda especulación, porque se tiene referencia, se tiene conocimiento, también está documentada la historia de la Orden de Cristo en el Reino de Portugal. Por eso siempre les digo a mis hermanos que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de la Orden del Templo, a la hora de defender o asegurar algo que se lee, algo que se estudia, que se escucha en un video, en una publicación, en algún documental, alguna serie, algún filme de televisión que trata sobre los templarios y sobre la historia de la Orden del Templo. Hay que tener mucho cuidado, hay que, digamos, seleccionar con pinzas, con una lupa, incluso con un microscopio, los hechos reales, lo que sucedió realmente posterior a la disolución de la Orden del Templo. No voy a decir que el maestre Jacques de Molay fue el último de los maestres del Temple, si bien fue el último de la orden pública que se conoció como la Orden del Templo. Algunos esgrimen la aparición de un documento que se llamó la Carta de Transmisión del Armenius o la Carta del Armenius. La Armenius que hace referencia a Marcos o Marcus, el Armenius o el Armenio. Esto quizás entra ya dentro del esoterismo, dentro de la parte esotérica que le han atribuido a la Orden del Templo, ¿no? Lo cierto es que según este documento, esta carta de transmisión del Armenius, Jacques de Molay, el maestre, antes de ser ejecutado en la hoguera, transmite el maestrazgo, o sea, la sucesión del maestrazgo de la orden a este personaje, y a partir de él se suceden una serie de maestres de la Orden del Templo en la clandestinidad. Pero bueno, sobre sobre esta historia de la clandestinidad,
pueden profundizar, pueden ahondar, pueden apropiarse más de toda esta cronología histórica en nuestro libro Las Órdenes Templarias Modernas, que comercializamos a través de la plataforma de Amazon y también podemos enviárselos a través de nuestro correo electrónico templecuba@gmail.com. Si lo desean, pueden escribirnos solicitando una copia en formato digital, o sea, en PDF, por la mitad del precio que tienen nuestros libros en la plataforma de Amazon, que le estaremos dejando por aquí por la descripción el enlace a estos libros en esta plataforma. Sin más, les envío un fuerte abrazo y los exhortamos a que continúen investigando, profundizando en la historia de la Orden del Templo, contrastando fuentes, utilizando el microscopio, la lupa, las pinzas para desentrañar los misterios, los secretos que giran en torno a todas las publicaciones que se realizan en Internet sobre la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo.